Las Fuerzas Armadas de Myanmar liquidaron las esperanzas de consolidación democrática en este país del sudeste asiático con un golpe de Estado que terminó con el gobierno encabezado por Aung San Suu Kyi, quien ostentaba el cargo de consejera de Estado, equivalente a una primera ministra. El golpe se produjo justo antes de que se inauguraran las sesiones del nuevo Parlamento, electo en los comicios generales del 8 de noviembre de 2020, en el que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, obtuvo una victoria arrasadora, logrando 396 de las 476 bancas del Parlamento bicameral, contra solo 33 del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, respaldado por los militares. Este triunfo era considerado además un referéndum sobre el liderazgo civil de Suu Kyi, quien había llegado al poder en 2016 tras ganar las elecciones del año anterior, los primeros comicios verdaderamente democráticos de Myanmar en décadas. Previamente, Suu Kyi, hija de un revolucionario considerado el padre de la Birmania moderna, pasó más de 15 años bajo arresto domiciliario, lo que la convirtió en un ícono internacional y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1991. Los militares decretaron el estado de emergencia nacional por un año y detuvieron a Suu Kyi, a los líderes de su partido, al presidente U Win Mint, a los ministros del gabinete, a políticos opositores y activistas. También tomaron el control de la infraestructura de Myanmar, suspendieron comunicaciones, vuelos domésticos e internacionales y el servicio de Internet. El golpe suscitó el repudio de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y las Naciones Unidas, quienes pidieron la inmediata liberación de Aung San Suu Kyi y los demás detenidos. We continue and will continue to call for her immediate release, for the president's immediate release, and all others who have been detained by the military in the last few days. I think the charges filed against her just compound the undermining of the rule of law in Myanmar and the democratic process. También una cautelosa reacción de China, que comparte una frontera de 2.000 kilómetros con Myanmar y es uno de los principales inversores del país. 有关说法不是事实。作为缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。 La justificación oficial de la asonada fue un supuesto fraude electoral que no pudo ser probado, presentado como una amenaza a la soberanía nacional, aunque el verdadero motivo es la intención de los militares de mantener la centralidad sin contrapesos en la vida birmana que poseen desde 1962. El poder militar se extiende además a los principales conglomerados empresarios del país, entre ellos el grupo Myanmar Economic Holdings Limited. El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y cabeza del golpe, maneja a través de su familia una serie de empresas de construcción, farmacéuticas, de seguros, telecomunicaciones y el sistema aduanero. Aung Hlaing también está acusado de promover violaciones masivas de los derechos humanos en perjuicio de la etnia Rohingya, de religión musulmana y objeto de una limpieza étnica por parte del ejército birmano. Según las leyes vigentes, por su edad, el comandante de las Fuerzas Armadas debía retirarse este año y la Constitución habilita al presidente del país a designar a su sucesor, lo que lo habría privado de su poder en detrimento de sus negocios familiares y aspiraciones políticas. Las Fuerzas Armadas birmanas son poco permeables a las presiones internacionales. Solo la pandemia y la crisis económica podrían obligarlas a cambiar de estrategia esta vez. Aung San Suu Kyi, más de 30 años de historia política tiene en Myanmar
esta mujer que inclusive llegó a jefa de gobierno prácticamente ya como una veterana en las lides políticas. Hija del general Aung San, considerado un artífice de la independencia birmana en el Imperio Británico, que fue asesinado cuando Sun Yat tenía 2 años. Estudió ella filosofía, economía, política en la Universidad de Oxford y tiene, Ayelén, una historia que está plagada de hechos importantes a lo largo de estos 30 años, ¿no? Así es, porque en el año 1988 cofundó la Liga Nacional para la Democracia. Un año después terminó en arresto domiciliario, justamente también por su participación política, hasta el año 2010. Recordemos que en el año 2011 es cuando recuperan la democracia en ese país, en un periodo de transición democrática que le confiere concede muchísimas beneficios, podríamos decir, a las Fuerzas Armadas y al sector militar, como el tema de las 25% de las bancas dentro del Congreso y también 3 ministerios. En el año 1991 recibe el Premio Nobel de la Paz y ahí, en el año 2012, se constituye como miembro de la Cámara de Representantes. Ahí es donde aparece en ese proceso, empieza a tener una participación más activa. En el 2015, que son las primeras elecciones que se pueden decir elecciones libres, aunque nunca, hay que repetir esto, nunca dejaron de tener preeminencia o presencia los militares dentro del proceso, inclusive democrático o institucional. La Liga Nacional gana las elecciones, asume ella un año después, al año siguiente, mejor dicho, como consejera de Estado, también con los cargos de ministra de Energía y de Educación, en ese proceso de la cual se convierte algo así como de primer ministro del gobierno. Y en el año, ahora en febrero del 2021, se da este golpe de Estado donde queda detenida junto a su gabinete. Eso es importante decirlo, porque estamos hablando siempre de la atención de ella, que es la figura clave, pero también una inmensa cantidad de gobernadores, de ministros, que son también los que han quedado detenidos por esta situación. Viste, Rulo, las últimas noticias donde, se dio a conocer la denuncia oficial por parte de la policía, que en definitiva la están deteniendo, o lo que argumentan es por tener entre 6 y 10 walkie-talkies comprados de manera ilegal. Por eso se la está condenando justamente por romper una ley comercial. O sea, realmente es un poco flojo de papeles. Importadas, aparte importadas, con fines, vaya a saber cuáles. Vamos a ver cómo fue el proceso, el intento de democratización y las distintas reformas que se fueron dando en Myanmar, en esto que estábamos traduciendo en lo que fue el proceso militar puro hasta el año 2010 y las reformas políticas que empiezan en el año 2011. Y tenemos en materia de derechos humanos el fin del arresto domiciliario después de 15 años a varios dirigentes políticos. También se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos Independiente para revisar las prisiones políticas. Decíamos que reforma política, diálogo entre militares y la oposición. Se dan cuenta, acá es donde aparecen los militares como un sector político, como un sector político que dialogan con la oposición para buscar algún tipo de acuerdos. Fin de la prohibición de participar en política para ex detenidos, porque el modelo que habían creado los militares era un modelo de partido único, el partido propio. Claro. Y se empieza a abrir paulatinamente, digamos, el proceso democrático. Recordemos que también todo esto se da en un contexto donde las últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en noviembre del año pasado, este partido que está respaldado por los militares consiguió solo el 6% de los votos, ¿no? Con una fuerte carencia de apoyo popular. En materia de corrupción, aumento de salarios a empleados públicos y funcionarios para evitar sobornos. También está el tema de la censura, el relajamiento de las leyes de control de la prensa e Internet. También nota al pie, en este momento están sin conexión, sin posibilidad de entrar a las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, justamente para evitar los cacerolazos que se están dando en esta semana. Y nunca se levantaron del todo las leyes de control, también hay que decirlo, ¿no? Sobre la prensa. Y finalmente el tema económico, ordenamiento del mercado cambiario. ¿Por qué es importante este punto? Porque justamente fue una devaluación lo que generó en el año 1987 el inicio de las protestas públicas y digamos, la formación de una oposición a la dictadura militar de aquel momento. Y autorización de inversiones extranjeras, un proceso que en el caso de Myanmar, quien mejor aprovechó eso fueron los chinos, sí, seguramente. Bueno, vamos a ver en qué
termina todo esto. El golpe de Estado claramente se está viendo como un retroceso en el proceso de apertura electoral. Lo que resolvieron los militares es un proceso de un año, dijeron que iban a llamar elecciones a partir de ese momento, con una especie de ley de emergencia, pero claramente lo que ha sido un avance muy lento, muy pausado del tema de la democracia, acá ha tenido un retroceso importante. Sí, y hay que ver qué garantías también se le da a ese proceso electoral, teniendo en cuenta que las críticas que ha habido por parte de este sector de las Fuerzas Armadas a la legitimidad de ese proceso electoral de noviembre pasado, bueno, no había sido cuestionada por otros actores o observadores internacionales. Por eso la pregunta es, bueno, ¿serán transparentes en el próximo año? Hay que ver, veremos.